Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Ramiro Esquerro, yo voy a ser el profesor de medios audiovisuales e imagen digital. Bueno, para quienes todavía no me conocen, me presento. El grupo que no nos pudimos ver, el grupo de los jueves que no nos pudimos ver en la semana. Y bueno, para el resto me presento, pero de manera virtual. La idea de hoy es, bueno, hablar un poco de los temas más referidos a esta primera parte y bueno, encaminar un poco el trabajo práctico que va a ser entregado en estos días. Así que nada, les doy la bienvenida para quienes no me conocen y espero que podamos avanzar durante todo el año en esta nueva o por lo menos novedosa forma de ver las imágenes y sobre todo con esta nueva adquisición del sonido que vamos a ir desarrollando a lo largo de la cátedra. Bueno, los saludo y bienvenidos. Bueno, la idea de este video es un poco meternos en lo que es la computación, la informática en sí, y la idea es hablar un poco de cómo son los orígenes y cuál es la lógica que maneja esta nueva disciplina. En parte, nosotros sabemos que la tecnología avanza en función de los descubrimientos científicos. Lo que sucede en ese avance es que se utilizan aquellos descubrimientos que aporta la ciencia en función de distintas áreas de la vida cotidiana y de la sociedad. En las tecnologías de la información y la comunicación, esos mismos descubrimientos científicos se usan en virtud o a favor de la información y de la comunicación. ¿En qué sentido? Históricamente se usaban para mejorar la técnica de escritura y sobre todo para poder comunicar, pero también para almacenar. Entonces veíamos cuestiones como la imprenta o mismo las escrituras, los primeros digamos, soportes de papel, de piedra, distintas formas tecnológicas que tenían el fin de comunicar y de almacenar información. A mediados del siglo XX, bueno, sucede algo, un descubrimiento que también parte de la ciencia, de aquellos descubrimientos sobre electromagnetismo, sobre digamos, teoría atómica, etcétera, etcétera. Se empiezan a desarrollar formas de comunicación y de almacenamiento de información digitales. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Que en primer lugar tengamos que empiecen a convivir dos mundos. El mundo físico, de aquello que podemos ver y tocar, y el mundo de lo virtual, aquello que no podemos ver ni tocar, pero que a la vez al mismo tiempo existe. Entonces la computación desarrolla muy bien estos dos mundos en digamos, de dos formas muy ligadas a esa tecnología, a esa disciplina, que es lo que vemos cotidianamente. ¿Cómo lo podemos llamar? Bueno, por un lado teníamos el mundo físico y por otro tenemos el mundo virtual. Y estas dos esferas conviven en la informática y en la computación. ¿Cómo conviven? Bueno, el mundo físico es aquello que llamamos hardware. Y en el mundo virtual es aquello que llamamos software. Bien. ¿Cómo es en computación el mundo físico, el hardware, y el mundo virtual, el software? Bueno, el hardware no es otra cosa que lo que nosotros podemos ver y tocar de la computación. Por ejemplo, podemos hablar del teclado, del monitor, del mouse, etc. ¿Y cómo es en el mundo virtual de la computación? ¿Qué es lo que podemos llegar a ver? ¿Con qué podemos llegar a interactuar? Bueno, con programas, sistemas operativos, carpetas, y por supuesto archivos.
Bueno, ¿qué es lo que aportó este desarrollo del mundo virtual, que es novedoso para las demás disciplinas de la comunicación y de la información? Lo que aportó son tres características importantísimas. Una es la versatilidad de los datos, es decir, yo antes tenía un libro que estaba impreso en una hoja y que no podía dejar de ser un libro en una hoja por más que el texto me lleve hacia otros lugares imaginarios o quizás representativos en nuestras mentes. En computación el mismo dispositivo nos puede mostrar textos como es un libro, pero también nos puede mostrar fotos, nos puede mostrar videos, nos puede mostrar sonidos, nos puede reproducir sonidos, mejor dicho, y eso es el mismo dispositivo, los mismos dispositivos de almacenamiento, pero con la versatilidad de los datos. Es decir, ahora no solo se dedica a un solo dato, como por ejemplo una fotografía analógica, que es una foto y no dejará de ser una foto. Ahora el dispositivo nos puede reproducir una foto, pero después nos puede reproducir un texto y después un video y después un sonido. Entonces, esa versatilidad de información es inédita en la historia de las tecnologías de la información y de la comunicación. Lo otro que sucede es el volumen de datos que se puede manejar. Si yo tengo una computadora con cierta capacidad y agrego textos o agrego películas o agrego fotos, no voy a necesitar una computadora más grande, cosa que sí pasaba cuando yo tenía películas en fílmico, por ejemplo, ¿no? Si yo acumulo más películas, necesito una habitación más grande para almacenarlas. Bueno, esto con la virtualidad dejó digamos, un inconveniente que se sorteó. Ahora, la tercera característica es la velocidad a la cual yo puedo transmitir los datos. Es decir, puedo enviar datos o copiar un libro que antes tenía que ir a una librería o sacarle fotocopias durante unos minutos, en el mejor de los casos. Ahora instantáneamente puedo tener un libro en un PDF, instantáneamente me pueden enviar un trabajo práctico, instantáneamente me pueden enviar una foto. Y esa velocidad de movilidad de datos solo apareció a través de la informática y solo apareció a través de la digitalización de la información. Bueno, dentro del mundo virtual lo que vamos a encontrar es cuál es el ordenamiento de la información, ¿no? Lo que hace la disposición de toda la información que vamos a tener en los dispositivos de almacenamiento va a responder a un ordenamiento jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener, en primer lugar, el dispositivo de almacenamiento, por lo menos así es como lo vamos a ver en nuestros sistemas operativos. Vamos a tener el dispositivo de almacenamiento, ya sea un pendrive, sea el disco rígido de nuestra computadora, sea una memoria externa, el formato que esté. Dentro de ese dispositivo de almacenamiento lo que va a haber son carpetas, que no es otra cosa que una forma virtual de ordenamiento, ¿no? Y lo que hace es rememorar las carpetas de papel que se solían utilizar en los archivos ficheros de la era, digamos, física de la información, ¿no? Entonces las carpetas lo que pueden guardar lo que se puede guardar dentro de ellas son otras carpetas para finalmente guardar los archivos, que el archivo es la mínima unidad de información en el mundo virtual de la informática y de la computación. Entonces, este ordenamiento siempre va a ser en ese sentido, ¿no? Vamos a ir de carpetas quizás a carpetas más chicas, o carpetas, digamos, que van a avanzar en un orden jerárquico descendente hasta que vamos a terminar en los archivos, que es la información en sí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los archivos? Los archivos, hablábamos de versatilidad, que pueden ser imágenes, pueden ser videos, pueden ser textos, bueno, muchísimas cosas. Entonces, ¿cuál va a ser la característica de los archivos? Como hablábamos de esa versatilidad, hay que darle, digamos, una nomenclatura para esta disposición. Entonces los archivos van a estar, por lo menos a la hora de nombrarlos, va a haber dos maneras. Una a través del nombre en sí y la otra va a ser la extensión. El nombre va a ser el nombre que nosotros elijamos. Todos los sistemas operativos tienen una limitación de caracteres. Por ejemplo, la barra no puede ser utilizada para escribir un nombre de un archivo. Pero los puntos tampoco. Pero luego tenemos un amplio margen para utilizar caracteres. Vamos a poner
acentos, podemos poner mayúsculas, minúsculas, podemos poner caracteres incluso tales como los acentos, bien referidos al español, por ejemplo la ñ. En la actualidad se pueden usar esos caracteres, incluso se pueden usar espacios. Pero bueno, el nombre lo vamos a definir nosotros. Ahora, ¿qué es lo característico de cada archivo? Que es, digamos, importante para saber de qué se trata, no solo para no conocer el contenido, pero sí saber qué tipo de archivo se trata, es la extensión. La extensión es lo que va a definir qué tipo de archivo es y qué tipo de información vamos a encontrar. Las extensiones están denominadas digamos, de una nomenclatura que es inequívoca, es decir, que nosotros no podemos definirla porque ya está, es como una tabulación, está tabulado, ¿no? Ya sabemos algunas extensiones a qué se refieren y no lo vamos a poder modificar. Entonces en estos ejemplos tenemos, por ejemplo, extensiones más conocidas son PDF, doc, JPG y MP3. PDF es los textos, de hecho lo usamos coloquialmente, ¿no? Decimos, bueno, me pasó un PDF, necesito el PDF. Entonces en ese caso va a ser un texto que no podemos editar, salvo que lo abramos con algún editor que acepte editar PDF, ¿no? Parece un trabalengua, pero por ejemplo el Word, las últimas versiones de Word aceptan abrir PDF para editarlo. Otras versiones no, los programas que reproducen PDF no lo pueden editar. Doc es un archivo de Microsoft Word. En los años posteriores a las primeras versiones se le agregó una X y sirve, digamos, es un archivo para un procesador de texto, ¿no? En este caso el Microsoft Word, y puede abrirlo con otros programas alternativos en procesadores de texto. Y luego JPG es un archivo de imagen, ¿no? Es un archivo de imagen que, si bien tiene buena definición, si bien es muy usado en la industria, hay mejores. Por ejemplo, la extensión BMP, ¿no? Tiene mayor densidad de colores, que es un poco lo que vimos en la primera clase. Y por supuesto MP3, que es un archivo de audio, ¿no? Muy conocido, lo usamos para reproducir música. Es un archivo de calidad media, últimamente han mejorado muchísimo, es lo que usan las grandes plataformas de streaming de música, y lo que hace es un archivo que tiene la característica de reproducir sonidos con buena fidelidad, pero no en su máxima calidad. Por ejemplo, vamos a encontrar archivos de sonido de mejor calidad llamados WAV, ¿no? Que son muchas veces lo que tenían los CDs comerciales de los álbumes de las bandas o de cualquier otro tipo de artista musical o sonoro. Entonces, por ejemplo, en un ejemplo de cómo se conforma el nombre del archivo, vamos a ver el nombre en sí, que es aquello que definimos. Por ejemplo, acá le puse tp01.pdf. Entonces, ¿qué me dice esto? Que, bueno, según el nombre que yo le puse, es el trabajo práctico número 1. Y según la extensión, se trata de un archivo de texto que no puedo modificar, por lo menos con el reproductor habitual. Volvemos a decir lo mismo, hay excepciones, hay archivos, mejor dicho, programas que pueden abrir aquellos archivos que usualmente no se pueden modificar, pero la definición de este archivo es que es un archivo que yo lo miro y lo puedo llenar, puedo agregarle algo, es decir, es una forma de modificarlo, pero no puedo cambiar la información que ya trae. Eso es por lo pronto con respecto a la nomenclatura y al uso de información, de cómo se ordena la información en el mundo virtual que acabamos de ver hace un rato.